Somos alumnas de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora. Estamos cursando el tercer cuatrimestre, grupo 306 BD, en TCU Contaduría. ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo? Es un acuerdo laboral formal celebrado entre el empleador y el colectivo de trabajadores que forma parte de la empresa y que se nuclea en un sindicato. Es a través de sus representantes sindicales que los empleados pueden negociar sus condiciones laborales y los derechos a los que tienen acceso. Todo ello queda plasmado en un documento de validez legal que, una vez aprobado, rige las relaciones de trabajo entre la fuerza laboral y la empresa. Un contrato colectivo de trabajo es una amplia gama de temas relacionados con las condiciones laborales como salarios, horarios de trabajo, beneficios, vacaciones, seguridad laboral, disciplina y despido. También puede incluir cláusulas sobre promoción, capacitación, igualdad de oportunidades y otros aspectos relacionados con el empleo. El contrato debe ser claro y preciso en cuanto a las obligaciones y derechos tanto del empleador como de los empleados. Entre las cláusulas más comunes que se incluyen en un contrato colectivo de trabajo según el artículo 391, capítulo 3 de la Ley Federal del Trabajo se encuentran salarios y compensaciones. Aquí establece que la forma en que se determinarán los salarios, los aumentos salariales, los bonos y otros beneficios económicos que recibirán los trabajadores. Jornada laboral. Se especifica la duración máxima de la jornada de trabajo, así como los periodos de descanso y vacaciones. Sus condiciones de trabajo detallan las normas y condiciones relacionadas con la seguridad laboral, el ambiente de trabajo, la capacitación y otros aspectos que afectan la salud y bienestar de los trabajadores. Los derechos y deberes de los trabajadores y empleadores responsabilizan a ambas partes, incluyendo temas como la libertad sindical, la prohibición de temas de prácticas discriminatorias y los procedimientos de resolución de conflictos. Los procedimientos de resolución de conflictos aquí establece que los mecanismos para la resolución de controversias laborales, como las negociaciones, mediación y el arbitraje. Estos contratos suelen tener una duración determinada y al finalizar su periodo de vigencia se inicia uno nuevo. Un contrato colectivo de trabajo se celebra aplicando un proceso de negociación entre un sindicato o representante de los trabajadores y un empleador o representante de la empresa. Legitimación de un contrato colectivo de trabajo. El objetivo de la legitimación de un contrato colectivo es asegurar que el acuerdo alcanzado entre un empleador y un sindicato sea válido, representativo y respete los derechos de los trabajadores. Este proceso busca proteger a través del escrito los intereses de ambas partes y promover la estabilidad laboral a través de un consenso democrático. Estos contratos son acuerdos celebrados entre uno o varios sindicatos y uno o varios patrones, con el fin de establecer las condiciones de trabajo y los derechos y obligaciones tanto para los trabajadores como para los patrones. Es el Centro Federal de Conciliación en México. Es una institución en México que se encarga de la conciliación y registro de los conflictos laborales. Fue creado como parte de la reforma laboral en 2019, que buscaba modernizar el sistema de justicia laboral en el país. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral representa un cambio significativo en el sistema de justicia laboral en México, al promover una cultura de conciliación y ofrecer un espacio más accesible y ágil para resolver los conflictos laborales. Buenas tardes, mi nombre es Carla Vianney Bautista de la Cruz. A mí me tocó hablar sobre el contrato ley. Un contrato ley está definido como un acuerdo o convenio de uno o varios sindicatos de trabajadores y patrones. A continuación, veremos cada uno de los artículos para entender cada una de sus características, conocer su clasificación, la importancia que conlleva cada uno de ellos. Este contrato fue creado con el hecho de establecer normas y reglas para obtener derechos y obligaciones para ambas partes. También veremos cómo está formulado o cómo está creado el contrato ley. Un contrato ley hizo su aparición en Inglaterra por el año 1901
en el Código Civil Europeo se promulgó el primer contrato colectivo y fue el primero que reconoció este contrato. En México, a principios del siglo XX, de los años 1925 y 1927, se llevó a cabo una convención de trabajadores y patrones de la República. También podemos ver que el contenido de un contrato ley debe de tener nombre y domicilios de sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron en la convención, la entidad o entidades federativas de la zona o zonas que abarquen la expresión de regir todo el territorio nacional. Su duración no podrá exceder más de 2 años. Reglas para formular planes y programas para la capacitación y adiestramiento de la rama de la industria que se trate. También el convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores y por la mayoría de los patrones. También nos dice que cómo es que va a tener la elevación este contrato. El contrato ley se podrá ser elevado a la categoría de contrato ley siempre que cumpla los siguientes requisitos. La solicitud debe ser presentada por los sindicatos de los trabajadores o por los patrones ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También nos dice que los sindicatos de los trabajadores y de los patrones deben comprobar que cumplan o satisfagan el requisito de mayoría señalado en el artículo 406. Las peticiones que resuelvan su solicitud deben de llevar copia de contrato y señalarán ante la autoridad depositado. La autoridad que reciba la solicitud, que después de verificar el requisito de mayoría, ordenará que se publique en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa y señalará un término no menor de 15 días para la formulación de oposiciones. ¿Cómo termina el contrato ley? Se termina con mutuo consentimiento de ambas partes que representen la mayoría a la que se refiere el artículo 400. Hola, mi nombre es Estrella Paola Santos Pérez y les hablaré sobre el tema del Reglamento Interior del Trabajo. El Reglamento Interior del Trabajo es fundamental en el de lograr entre las partes que intervienen en la actividad de una empresa una relación armónica y disciplinada que le permita ser realmente funcional y productiva con respecto al desarrollo de los trabajos realizados dentro de la organización. De acuerdo al artículo 422, habla que una empresa siempre debe tener un reglamento dentro del trabajo, gracias a que la ley lo marca, pues porque es un requisito para que todos los trabajadores tengan claro cuáles son los lineamientos que rige la compañía. También nos habla que en el reglamento no va a poder establecerse las normas de orden técnico administrativo que formulen de manera directa al desarrollo de los trabajos. El reglamento laboral debe integrarse todas las reglas establecidas por la empresa de acuerdo al artículo 423. Contendrá lo siguiente: horas y entradas de los trabajadores, lugares y momento en que debe comenzar y terminar la jornada, los días y horas fijados para la limpieza establecidos. En este caso puede ser pues la maquinaria, aparatos o útiles de trabajo, así como los días y lugares de pago, normas para el uso del desarrollo de asientos o sillas que se refiere al artículo 132. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios.
labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que debe tener las trabajadoras embarazadas, tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a exámenes médicos, este caso ya sea previos o periódicos, permisos y licencias, disposiciones y disciplinarias y normas para su aplicación. La suspensión en el trabajo como medida de disciplina no podrá excederse más de 8 días. Las anteriores normas son de carácter de obligación dentro del reglamento, aunque va a depender de cada empresa en añadir más en caso de creerlas primordiales para el desarrollo. El objetivo principal de las empresas que puedan ser dirigidas adecuadamente con objetividad y disciplina, de acuerdo a la ley, y poder resolver problemas que se puedan presentar. Dentro del artículo 424 se habla de algunas reglas sobre cómo realizar las normas para un reglamento. Las normas se formularán por una comisión de representantes de los trabajadores y del patrón. Si las partes están de acuerdo, debe presentarse frente al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Asimismo, no producirá ningún efecto de las disposiciones contra esta ley. Asimismo, a sus estatutos y a los contratos colectivos y contratos de ley. También los trabajadores o patrón tienen la posibilidad de hacer una aprobación de revisión, ya sea omisiones o disposiciones que contenga la ley y otras normas frente a los tribunales federales. En este momento, lo previo son las reglas para su preparación. Para cuando se haga, debe existir representantes por las dos partes para que el trabajo sea justo y eficiente.